gestionando de esta manera. Hoy tenemos la suerte de tener un equipo extraordinario de profesionales de altísimo nivel, y están ustedes para poder recibir todo este conocimiento, y esperamos que puedan sacar el máximo provecho de todo esto. No va a ser un monólogo, queremos que existan muchas preguntas, hacen esas necesidades de ustedes, que esto no lo podemos hacer todos los días y cada vez que queremos. Tenemos la suerte de haber entrado en este proyecto, y entonces vamos a dar inicio a esta programación muy importante. Este va a ser un ciclo, se denomina así el proyecto, ciclo de cine, debate, documental, el arte después de Duchamp, a los 10 años de la fuente. Así que vamos a invitar al doctor Luis Serrano García, director de la Casa de la Cultura, para que nos dé la bienvenida a este equipo de talentosos maestros en el arte moderno. De que la Universidad de las Artes venga a Machala y venga apoyándose a compartir su muchísima experiencia con muchos artistas. Creo que no puede la universidad dejar de funcionar en ese componente fundamental que es la extensión universitaria. Es fundamental porque la vincula a la realidad. Y todos quienes hemos pasado por la universidad hemos participado en esas actividades de extensión aquí o en otro país. Y eso es fundamental. Realmente, como querer utilizar en la tierra y bajarse a veces en ese debate un poco abstracto, alejado de la realidad. Nosotros venimos trabajando aquí en las actividades culturales con muchísimas dificultades, porque este es un país centralizado. Sus recursos realmente se invierten a veces con bastante egoísmo en actividades que podrían ser fundamentales en otro sitio, pero no aquí en el país. Otra vez nos invitaban, el niño se sigue socializando con el mundo que le tocó vivir. La ausencia total de instructores de arte. Antes había uno por la escuela, ahora no hay ninguno. Yo no sé qué criterio, con qué concepción, con qué visión se han ido eliminando los instructores de arte de la escuela. Mientras hay países como Cuba, de donde ya llevan creo que 10 años desde que fue formada la escuela para instructores de arte, que en el comienzo eran multidisciplinarios y ahora se van especializando. ¿Con qué comenzamos? Las damas. Siempre el pretexto es bueno. Salud. Sí, tenemos sonido aquí. Si quieres hacer Listos. ¿Están apagados? Está encendido. Bueno, a ver si se escucha mejor. Buenas noches a todos. Muchas gracias siempre por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar en esta mesa con mis colegas, buenos amigos, gente interesante. Siempre ver a Klein, pensando un poco en su etapa final, en lo último que estaba presentando este documental tan importante, pensando en esa irracionalidad a la que invita este arte del siglo, después de las guerras, con el comienzo de la guerra atómica, de las bombas atómicas. El arte no podía apelar a algo distinto que a trabajar esa irracionalidad del mundo circundante. Entonces, claro, siento que la obra de Klein es precisamente un apartarse de cualquier proceso, reducirse a una expresión mínima del arte, esa guerra que él decía, la guerra entre la línea y el color, la guerra entre la línea y la forma. Voy a reducirme a una mínima expresión, que es precisamente el color, y a partir de esa mínima expresión voy a empezar a derivar, a jugar en formas infinitas
y a pensar el arte. Es un arte profundamente metacrítico, un arte que quiere pensar sobre sus formas elementales, quiere volver a la discusión, ¿qué hago yo con esta reducción mínima? ¿Cómo contrarío además un arte que hablaba anteriormente a lo que Duchamp mismo llamaba el arte retinal, que decía, bueno, si el arte tuviese que ser precisamente la idea de belleza, ¿cuáles son los elementos que determinan la belleza en el arte? La policromía, la línea pero adaptada, pensada desde un contorno, el sfumato, la asimetría, eran fundamentos necesarios para hablar de la belleza en el arte. Y precisamente Klein derriba todas esas ideas haciendo cuadros monocromos, sin variaciones de color, sin variaciones incluso en la fumatura del color, trabajando solamente con una línea, trabajando a través de una mancha y haciendo variaciones dentro de ese tema. Piensa además en la idea del vacío, piensa en salir del formato, en salir del cuadro, la galería como espacio en sí mismo, la galería ausente de obra como espacio abierto. Entonces, digamos, esa es una transformación que será profundamente importante para todo el arte contemporáneo. No sé si alguien más... Bueno, buenas tardes con todos los estudiantes. Juanito, gracias por la invitación, a los docentes de la Universidad de las Artes, y qué contento estar en esta invitación y bueno, también compartiendo con algunos estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala. Bueno, creo que es muy importante el video de Klein que nos ha ofrecido esta tarde, además para ver mañana y pasado sobre el mismo tema. Y los estudiantes también, y tanto nosotros como artistas, dentro del arte conocemos que como expresión, pero también escuchaba en el video lo que decía, ¿no? El arte no tiene una verdad, porque no tiene color y hay también muchas falencias, porque no solamente el arte es bello, también puede ser feo, o no solamente es rico, también puede ser pobre, no es grande, también puede ser pequeño, no puede ser duradero, puede ser efímero. Entonces él se libra de todos estos conceptos y más bien lo veo como a principios o a mediados del siglo XX, ¿no? Me parece un artista extraordinario, este artista francés, y también haciéndole un homenaje a Duchamp, que también es francés y estadounidense, creo desde 1955 a mediados del siglo XX. Entonces pienso que igual, ¿no? Cuando Duchamp también con esta obra, que ya cumple 100 años, 101, como dijiste, porque estamos en 2018, el urinario o la fuente, la presentó con el nombre de otro artista o con un nombre que no era él, pues, ¿no? Puso otra firma. Entonces, de esa manera lo que impactó, ¿no? Y también lo que tú te referías, haber vendido 1.7 millones de dólares 100 réplicas, ¿no? Así nos dijiste. Entonces, y también sabía que el original se había extraviado. Así es verdad, tú lo ratificaste nuevamente. Y bueno, entonces en eso está el arte de actual, el arte contemporáneo, donde siempre les digo a los artistas que el artista para mí es libre, y eso siempre lo he dicho en la clase con los estudiantes, el artista es libre, y en esta época actual es donde tenemos que buscar que la idea, el concepto lo vamos a hacer arte, y eso es muy importante. Creo que este video nos ha ayudado mucho y podemos seguir viendo, porque nos ha dejado, nos ha llenado muchos espacios vacíos que a veces tenemos sobre la idea de lo que es el arte. Muchas gracias por eso también. Sí, quería agregar, si me permites, David, hay que pensar que a pesar de los 101 años que han pasado, uno sigue entrando, o la gente sigue entrando a las salas de los museos y encontrándose con el arte contemporáneo y preguntándose, ¿es esto arte? El trabajo fundamental que además hace el arte contemporáneo, como es el caso de Duchamp o el caso de Klein, es precisamente poner al espectador en la construcción del significado de la obra. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué mueve esto en mí? ¿Qué pensó el artista para hacer esto? Creo que uno de los fundamentos del arte contemporáneo es precisamente no tanto el objeto, no tanto o el no objeto en el caso de Klein,
sino cuáles son los procesos, las preguntas que tuvo que hacerse el artista para deconstruir o romper o repensar el arte, y cuáles son los procesos que tiene que hacer el espectador para también contribuir a la construcción de ese significado. Creo que un poco en ese doble sentido, el arte contemporáneo, arte conceptual, arte de la idea, está trabajando precisamente con lo que está más allá de lo evidente, sino en el proceso de construcción de la idea. Bueno, muchas gracias. Yo creo que las explicaciones que se han dado, pues todas son muy consonas. Yo pues voy a agregar algunas cosas, ¿no? Primero, que mi madre siempre le encantó el azul clay, pero ella le llamaba el azul eléctrico. Era así. Ese es el azul eléctrico, y ella se vestía de azul clay. Estoy hablando de los años 70, 80, ¿no? 50. El azul clay es el color de Yves Klein, es un color que él crea, ya nada más por el hecho de inventar un color debe ser reconocido en la historia del arte. En otras palabras, no todos los días se inventa un color, ¿no? Y no lo patenta. Esa es una de las cosas que parece que no lo patenta, o sea, solamente se reconoce el nombre que él le da, que es el azul clay, pero nunca lo patentó. Y esto, bueno, se debe a Edmond Assas, que es el químico, el que le vende los colores, que se ve en la película, por cierto, ¿no? En París, su tienda. Y el hecho es que él le proporciona, a diferencia de los pintores o los pintores usuales que utilizan por lo general aceite de linaza para mezclar los polvos del color, ¿no? Y crear sus colores, Yves Klein llega a un momento a utilizar una sustancia química que era muy neutral, y el azul cobalto, que en cierta forma él utiliza, en función de la intensidad y la densidad que tiene la mezcla que él hace, llega a este azul, que es el azul Klein. Como él dijo, él es Yves monocromático, ¿no? O monochrome, como se diría en francés. Y el caso es que Klein, pues ya nada más por este hecho de tener un color que él se apropia, que crea, hoy todavía uno va y pide azul Klein, y por supuesto le dan el azul Klein como tal. Otra de las cosas que, escuchando un poco a los compañeros que están en la mesa, cuando comenzó Juan, que decía que de las 4 personalidades importantes de la plástica del siglo XX, vamos a decirlo así, eran estos artistas que nombra, Beuys, Klein, Duchamp y Wall. Son artistas, y el mismo Juan dice, no nombró a Picasso, no nombró a Dalí, a Lucien Freud, por ejemplo, ¿okay? Que son, o el mismo Arturo Rivera, o sea, que es un gran pintor mexicano. Encontramos que todos son pintores que no son pintores, o artistas que no son artistas de la representación. Son artistas del concepto, son artistas de la imagen, son artistas de su época en relación con el arte ya no solamente pictográfico, sino con el arte fotográfico. Y como bien pudimos ver en la película, una de las obsesiones de Klein es que toda su vida tenía que ser retratada, filmada. Tense cuenta que cuando vieron el matrimonio que él hace, ¿no? Para él lo convierte en una obra de teatro. ¿Okay? Entonces en esto está lo que encontramos en Klein, que no solamente los objetos artísticos que hace, o los dispositivos, o los cuadros. Él decía que el arte del caballete era un arte que sentía que lo aprisionaba, era una ventana de prisión para él. Los cuadros debe ser, bueno, también haber visto tanto a su madre como a su padre pintar todos los días, es así como una sublevación quizá a este hecho de la cotidianidad familiar, que lo lleva también a revelarse y a plantearse el arte desde otras perspectivas. A mi modo de ver,
como lo ha dicho también Tiziana, hay una búsqueda de esencialidad, ¿no? Hay una búsqueda también un poco, si quisiéramos ver, es un arte un poco presocrático, porque se va a los elementos: fuego, aire, agua, ¿okay? Y tierra. Son los 4 elementos que están presentes en su obra a lo largo de toda su trayectoria. También otro elemento que me parece importante de destacar, yo voy a hacer un poco más desde el punto de vista de su evolución como persona, está en su relación con el judo, ¿no? Y es interesante relacionar, primero, para volver a la celebración que tenemos aquí con Duchamp, ¿no? El urinario de Duchamp es de 1917, ¿no? Que se expone en Nueva York, y la primera exposición de azul que hace Klein es en 1957, 40 años después. Son 11 telas que le pone en la galería de Yves Klein, la gran musa, en cierta forma también, y promotora pues, del arte de Klein. Entonces encontramos que, por otro lado, Duchamp no solamente era un artista plástico, sino también un gran jugador de ajedrez, ¿okay? Y utilizó el ajedrez para racionalizar un poco también su perspectiva desde el punto de vista de lo que pudiéramos hablar de una metafísica del arte. En el caso de Klein, encontramos que el judo va a ser un judoka, llega al cuarto dan, ¿okay? O sea, viajan, como vieron, en el 52 viaja a Japón, o sea, estudia en Japón, y está una frase que a mí me parece muy particular, muy pertinente, que el error es un momento para llegar a obtener el éxito, para ganar la batalla, para ganar, o sea, el obstáculo. Entonces, si vemos en el trayecto, ¿no?, de la vida de Klein, encontramos que no fueron fáciles sus primeras exposiciones, sus primeras propuestas, pero el hombre, por lo visto, tenía una convicción de seguridad con relación a lo que él proponía y lo que concebía como arte según su condición. Más que a lo mejor verlo como un sentido de la construcción de la poiesis tradicional de lo que concebimos como arte, por supuesto que no es, pero sí tiene la idea de la expresión de la idea desde el punto de vista de la importancia, como se dijo aquí en la mesa ahora, que el concepto, y como bien podemos entender, es uno de los que vendrán a ser creadores del arte conceptual, aunque ya hay otros planteamientos, pero es uno de sus continuadores y en cierta forma constructores, ¿no?, en este caso. Y encontramos pues que Klein tiene esa particularidad de concebir un arte donde no está plasmado la representación, donde no está plasmado un concepto concreto, sino de cierta forma un color, un infinito, una nada, un vacío. Entonces, bueno, no sé, sigo pasando el micrófono. Yo quería decir algo. 3 ideas que creo que podrían ser muy interesantes y que creo que vale la pena decirlas, además porque las escucho a lo largo de la vida desde hace muchos años. La primera es hasta dónde realmente esto es arte, y es uno de los cuestionamientos fundamentales, entre otras cosas porque creo que nos manejamos ante esta sensación del traje del rey. Sí saben esa fábula del traje del rey, ¿no? Entonces llegan ahí un costurero muy famoso y dice que va a hacerle un traje maravilloso al rey, que es un traje que solo los inteligentes pueden verlo y que los tontos no van a ver ese traje. Así es que, claro, pone el traje invisible y todo el mundo dice está maravilloso, por supuesto, es bellísimo, hasta que un niño se acerca por ahí y dice está desnudo, ¿no? Entonces ese momento se dan cuenta que sí, que estaba desnudo. Y un poco pareciera ser que el arte contemporáneo, por lo menos, tiene que ver con eso, ¿no? Pareciera ser que es de tontos, o sea, no puedo decir nada, no sé qué decir, entonces digo, está maravilloso, por supuesto, yo lo estoy viendo. Y un poco creo que eso también nos pega mucho, de alguna manera. Pensaba que esto nos lleva a otro problema,
que tiene que ver con las definiciones. Un poco también como ejemplo de eso, no hace mucho, una señora del aseo en uno de los museos más famosos de Europa dejó su carrito de aseo, se fue porque le llamaron por celular, y entonces todo el mundo se acercó a ver el carrito. ¡Ay, qué maravillosa obra! Es lo más real que he visto. Yo pagaría hasta unos $400,000 por esto, sacándole fotos, si se podía fotografiar además. La mayor parte de obras no. Y claro, también es otro conflicto, ¿no? ¿Hasta dónde estamos viendo algo que no está ahí? ¿Cómo sabemos? Y claro, no nos gusta, a nadie nos gusta quedar como tontos. No creo que nadie se sienta satisfecho porque le mencionen o evidencien su ignorancia, ¿no? Pensaba en lo otro, decía, esta parte de definir el arte en el mundo contemporáneo se ha vuelto tan complejo que ya no sabemos qué es. Digo, no solo el arte. Si ustedes me preguntaran quién soy yo me pondría en una crisis terrible, ¿no? Yo soy quiteño, parte cuencano, ahora guayaquileño, tengo nacionalidad mexicana, soy budista, marxista, neomarxista. Digo, tratar de definirme es casi imposible. Y claro, tratar de definir al arte creo que es mucho más complejo todavía, porque hay miles de formas de entenderlo, de tratar de definirlo. Se ha vuelto sumamente complejo. Creo además que es muy importante que todos estos artistas entren en estos conflictos. Yo pensaba en algo que mencionaba ya David, esta cuestión del vacío. El vacío se ha vuelto fundamental en la obra de Klein. Y es fundamental porque además este señor era budista. Y eso de ser budista es sumamente interesante, entre otras cosas porque el budismo tiene un debate muy fuerte ante el nihilismo. Hay un nihilismo que es el nihilismo que de alguna manera ataca a Nietzsche, que es esta sensación de vacío, como una especie de oquedad, ¿no? Es como que tenemos la vida hueca, no tenemos sentido de existencia. Antes estaba Dios, pero ya se murió Dios según Nietzsche, ya nos quedamos sin sentido de existencia. ¿Qué nos queda? Pues nos queda un sinsentido que se llena con cosas, con materialidad, comprándose la casa, obteniendo títulos, cosas así, ¿no? De alguna manera tratamos de llenar nuestro sentido de existencia. Pero es muy raro, los budistas apuestan por la vacuidad, que es un vacío contrario. Ellos aspiran a ese vacío. Es como deshacerse de todo, desapegarse de todo, entender que yo no soy nada, en realidad no soy nada. Es un montón de células, átomos, memoria, esas neuronas que comparten información, que se van muriendo también y que finalmente desaparecerán. Entonces finalmente ni siquiera energía, ¿no? En el arte del mundo contemporáneo ya no se habla ni de materia de energía, ni de energías, se habla de información. A esos extremos. A mí me llama mucho la atención la obra de Klein porque creo que está apuntando hacia esas cosas, ¿no? En estas reflexiones, él va por lo material, va por la noción de la materia, va por la noción de la energía. Es más importante que la materia de la obra, la energía que ésta puede desatar. Digo, ¿cómo uno se va a una exposición y sale de ahí y sientes que te puede cambiar la vida? ¿Cómo una obra de arte puede transformarte la manera de pensar? ¿Qué pasa con una película? A veces con un concierto, a veces con una obra, una pintura o un documental, ¿no? De pronto todo cambia. Y un poco posiblemente a eso apunta la propuesta de estos artistas, ¿no? Tal vez la diferencia con el arte tradicional es que trataban de ser complacientes, de agradar, de que sea bonito, de que sea decorativo. Y de pronto nos encontramos con una propuesta donde el arte lo que trata de hacer es transformarnos la vida, ni bien ni mal, ¿no? Porque está más allá del bien y del mal, y otra vez Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y del mal, solamente transformarnos la vida. ¿Cómo? Problema de cada uno, pero transformarnos la vida. Tal vez, no sé, siento que por ahí va el problema de ello. Yo también creo que tan es así que cada vez que nos encontramos con un objeto de la cotidianidad, algo ya hecho, un ready-made, sentimos, bueno, pero ¿por qué está ahí? Porque yo esto lo he visto siempre de manera gratuita. Porque todo lo que me rodea cotidianamente, ahora sacado de su contexto,
me obliga a repensarlo, a replanteármelo, para dejar de ver la vida como algo que simplemente está ahí. Y ahora además me ha dejado el problema a mí, porque la obra de arte, digamos, anterior al arte conceptual, es una obra de arte que contenía el significado en sí misma, muchas veces indescifrable para el resto de los mortales que visitaban el museo, una obra de arte que llamaba al endiosamiento del artista, cuya firma además era algo tan valioso, y una de las primeras cosas con las que rompe Duchamp y luego Klein también, no les importa ni siquiera firmar el cuadro. Está firmado con el nombre del que fabricaba los urinarios. Entonces, digamos, que era el autor, que era el verdadero. Entonces, claro, esos objetos o vacíos o cotidianos nos invitan a pensar más allá de la gratuidad de la existencia, de la cotidianidad del objeto, de que cualquier objeto es posible de ser repensado, revisitado, reutilizado. Sí, todo esto está dentro, y vamos a hablar de que con Klein es cuando comienza pues toda una explosión de nuevas perspectivas en el arte en relación a lo que puede ser con el cuerpo. Una de las propuestas que tiene Klein, cuando ustedes vieron en relación a cómo las mujeres se embadurnan de ese azul cobalto y luego hace ciertos lineamientos Klein con relación a cómo debe moverse la persona en el lienzo, encontramos también que lo que se propone Klein es que se rompa esa relación en que el artista es el que pinta el lienzo, es el espectador en cierta manera, o sea, la mujer que se plantea o se planta frente al lienzo y con su cuerpo impregna con la energía de ese momento el lienzo y le da una forma que en cierta manera, hasta por otro lado, encontramos todo un erotismo muy presente en las sombras que va dejando esas matrices de colores que están de cierta forma por el choque del corporal con el lienzo en este caso. Entonces, lo lúdico es que una de las condiciones del arte contemporáneo estaría en lo lúdico, ¿okay? Es decir, el juego, lo lúdico, el azar, ¿okay? Que impregna también a todo un momento de la vida que pareciera que estuviese borrado, pues, en cierta forma, de nuestra cotidianidad absorbente dentro de esa inercia, o de lo que el mismo Nietzsche diría en relación con el nihilismo pasivo, porque también pudiésemos retomar ese concepto, y es lo que plantea Nietzsche con relación a un nihilismo activo, es negar valores, lo que hace Klein, niega una serie de valores del arte tradicional e impone nihilistamente, negando, pero a su vez reafirmando nuevos valores para comprender lo que es un proceso contemplativo, estético, artístico, que irrumpe dentro de una época que anteriormente no se tiene para nada conocimiento de él. O sea, es, como se dice, pues una revolución, la revolución Klein. El arte contemporáneo, además, David, ha traído consigo las ironías más enormes, ¿no? Al mismo tiempo que Klein invita a romper con esta forma de pintar, con la postura del pintor frente al cuadro, hay incluso terceros en la construcción de ese cuadro, ya no solamente el espectador creando el significado, el artista que hace la propuesta, sino que también ahora la modelo interviene en ese proceso de creación. A estas alturas del siglo, cuando ya, digamos, la obra de Klein ocupa un lugar de absoluta relevancia en los museos más importantes del mundo, comienza la tragedia enorme de cómo conservamos esto. Entonces, uno que pensaría que lo hizo con un acto de absoluta irreverencia, digamos que no había un cálculo milimétrico como hubo en el arte tradicionalmente,
Sin embargo, los museos se plantean la problemática de la conservación de esas obras, que empiezan a mostrar ya deterioros, cambios en el color. ¿Cómo se restaura un cuadro monocolor? Que esas son unas preguntas absolutamente irónicas y absurdas. ¿Cómo restauro yo unas esponjas que se han ido comiendo con los químicos? ¿Qué importancia tiene? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? ¿Debo dejar que la obra siga el transcurso de su propia energía? Claro, su deterioro natural, su energía, su propia inercia. Entonces, bueno, el arte contemporáneo, un poco lo que planteabas con estos urinarios que se perdieron, volvemos siempre a la necesidad de conservar las cosas tal y como son originalmente, aunque el arte contemporáneo lo original le preocupa muy poco, no en tanto objeto, sino, bueno, decíamos más como idea. Sí, en todo esto, pues uno encuentra que quizá, a mi modo de ver, la condición del arte de Klein es prácticamente un arte vulnerable, un arte inmaterial, y por lo tanto su deterioro ya debería estar incorporado y aceptado, aunque los museos no lo acepten así. Es decir, es una obra que solamente tendrá el valor de estar presente en la fotografía como recurso permanente, pero por el tiempo, seguramente por la misma entropía de la materia, la inmaterialidad buscada por Klein, ¿no? se dará su propia propiedad a la obra, que es desaparecer. Lo que decíamos de Daniel Klein, que juega con los 4 elementos que hemos hablado, como el aire, la tierra, el fuego, el agua, y precisamente lo que él busca es esta reacción en el público, ¿no? Provocar que ellos, qué van a decir, qué piensan, y como su obra está radicada en que el pensamiento, la idea, el concepto es lo que hace arte, y actualmente el arte está en eso, es libre y no tiene verdad. Entonces, a 100 años de la obra de La Fuente y a 50 años de la muerte de Duchamp, imagínate en 1917 con esa idea y cómo habrá reaccionado aquel tiempo, tatarabuelos, ¿no es cierto? Y en la actualidad, ¿no es cierto?, el arte está cambiando. Entonces, de lo lúdico que decía del juego, de buscar esto, el pensamiento, hacerlo arte, la idea, el concepto. Entonces, yo con los estudiantes en clase siempre repito este ejemplo. Si yo hago una bolita en el pizarrón, para mi hija que tiene 5 años la vocal la O, y para el panadero es una rosca, para el joyero es un anillo, para el que parcha llanta es la llanta. Entonces, esa es la idea del arte actual, que buscamos provocar. ¿Qué significa? El significado va más allá de eso. Entonces, en este video yo creo, como le dije, es muy provechoso, y comprender lo difícil del arte, porque hay que darle un significado, y en el video uno dice, no tiene verdad. Entonces, para mí el arte en primer lugar es libre. Entonces creo que eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, ¿no? De poner empeño a lo que queremos hacer y sin miedo a nada, ¿sí? Y hacerlo y lograr nuestro objetivo, ¿sí? No pensar en qué van a decir los demás, sino yo tengo esto y quiero hacerlo, y bueno, a ver qué resultado voy a obtener, ¿no? Muy bien. Incluso será de entender si el concepto de ser libre nos queda común a todos. Pero bueno, ya hablaremos de eso con calma. Y bueno, nuestra primera mesa, como ven, comenzamos un poco tarde, entonces vamos a tener que cortarla para poder avanzar con el siguiente documental. Y quiero agradecerles a ustedes tres por estar aquí. Qué gusto. Vamos a seguir, vamos ahora a ver un documental que es de un artista sumamente contemporáneo. Les comentaba, Santiago Sierra. Este señor es un problema, pero radical, de los conflictos en el arte actual. Este español, además, que ha hecho unas cosas así, que he visto maestros que lloran de eso, de pobres latinoamericanos como me tratan, hasta eso. Ya vamos a comentar. Santiago Sierra, y este es un documental sumamente interesante de Radio Televisión Española. A ver si lo disfrutan. Mientras lo ponemos y todo, pueden acercarse, aquí hay cafecito y todo, pasen por favor. Y muchas gracias. Vamos para continuar con esto.
Cristiana Mazzucato, que estaría con nosotros, ya lo conocen. Vamos a invitar también al maestro Norberto Bayo, que han venido a colaborar esta tarde-noche. Y creo que hay cosas para comentar muy interesantes. Este es un artista de complejidad, es un artista de complejidad que vale la pena mencionarlo, vale la pena analizarlo, muy actual. Y bueno, yo creo que mejor comenzamos con ustedes, ¿no? A ver, ¿quién empieza? El de casa. Paisano de... Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, agradecerles a toda la asistencia por este diálogo, conversatorio que nos vamos a estar encontrándonos hoy, mañana y pasado. Bueno, es cierto que Santiago Sierra es mi paisano. Él es español, él estudió en Salamanca, yo estudié en Granada, un año estudié en Salamanca. Me alegra saber de que compartimos lugar de estudios. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca es un antiguo manicomio reformado en universidad. Ay, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablar son varias universidades de Bellas Artes en España las que son manicomios rehabilitados, pero sí, suele pasar en una universidad de producción. Bueno, Santiago Sierra actualmente, bueno, ayer fue censurado en la Feria de Arco Madrid, en la feria más importante de arte contemporáneo en mi país. Para mí, Santiago, entonces estamos en un momento de incomodidad, ¿no? Para esto de la producción del arte contemporáneo. Ahora os explico un poco cómo es la obra que la han censurado, pero también poniendo en diálogo lo que hemos visto. Para mí, Santiago Sierra es el artista actual que hace pensar en el arte contemporáneo. Hoy en día, en esto del arte contemporáneo, siempre hay una clara diferencia en arte actual o arte contemporáneo. Y sobre todo cuando metemos a la ecuación el contexto histórico, ¿no? Santiago Sierra es artista actual porque actualmente produce, pero ya hemos visto que propone unos límites, algunos los leen desde lo neocantiano, otros desde la ontología, pero en definitiva pone unos límites frente al espectador. Y justo estos límites son lo que le hacen transitar al arte contemporáneo. ¿En qué consisten estos límites? Prácticamente tomar a la persona como parte de la obra de arte. Esto parece así como muy banal cuando todas las obras de arte necesitan un público que resignifique la obra de arte. Santiago Sierra paga al público que hace su obra y deja de ser público para ser obra. ¿Dónde vemos este hecho? En los tatuajes, ¿no? La primera línea que él hizo de tatuaje contrató 3 prostitutas para hacer esa línea. 1,60 m. Después empezó a explorar a personas que no llevaban ningún tatuaje ni que tuvieran la posibilidad, ni que pensó hacerse un tatuaje y vendió por $30 una pequeña parcela de su cuerpo para llevarlo de por vida. Entonces, estos límites van a ir, digamos, encontrándose un diálogo con el espectador, dejando de ser espectador. ¿En qué consiste la obra clausurada? Y dejo la participación de mi compañero porque esto es un diálogo, no quiero monopolizar la conversación. La obra que
que actualmente ha sido censurada, trata sobre unos presos políticos o unos supuestos presos políticos que actualmente están en la cárcel en pleno siglo XXI, en plena democracia. ¿Por qué supuestos presos políticos? Porque si fueran presos políticos estaríamos dando la razón a que el Estado está encerrando a gente inocente por una cuestión política, por conciencia, como me dice aquí bien mi compañero. Este trabajo presenta una serie de fotografías pixeladas en la que le acompaña una pequeña leyenda de descripción de quién es esa persona. Y cuando hablamos de presos políticos no solo hablamos de lo que está actualmente pasando con Cataluña y la independencia, sino con manifestaciones sociales como puede ser el 15M y, digamos, manifestaciones que actualmente a día de hoy, a partir de una ley mordaza, está prohibido manifestarse por más de 20 personas a la vez. Entonces, bueno, simplemente para empezar el diálogo, ¿cuál es el límite que nos propone este artista? Que el espectador ya no es espectador. El espectador, y tampoco solo va a completar la obra, sino que cuando lo interpreta empieza la molestia. Y es que estamos en un punto, justamente, cuando producimos arte, en si es molesto o no es molesto, para decir si es arte contemporáneo o arte actual. A lo largo de todas estas proyecciones iremos acercándonos hasta el último día al anything goes, al todo vale, a la producción del arte, todo vale. Pero ¿y cuándo ponemos a la persona en el lugar de la obra de arte para dialogar justamente la cuestión moral que desde esa materialidad desprende, es decir, sobre la propia persona, ¿no? El discurso mínimo, el elemento discursivo mínimo de Santiago Sierra es la persona en su contexto social, político, cultural y económico. Voy a dejarlo por aquí. Gracias. Es sumamente incómodo, sumamente perturbador. Santiago Sierra no acude a un lenguaje que podría ser metafórico para hacernos pensar en nuestras relaciones laborales, en qué posición ocupamos nosotros en la cadena, digamos, alimentaria de la sociedad, en qué parte del eslabón estamos nosotros. No es una invitación a pensar, sino que está en primerísimo plano, de una manera muy violenta y muy evidente, todos esos lenguajes que en nuestra vida cotidiana tapamos para no tener que evidenciar todas esas injusticias sociales. Entonces, claro, cuando ese lenguaje que él decía muy claramente, no, el trabajo dignifica al hombre, toda esta ideología que nos han vendido como el trabajo reivindicador de la sociedad, desde la cultura, de la dignidad humana, ese lenguaje desaparece para poner en primer plano el hambre, la necesidad, las relaciones que el capital ha, digamos, fomentado, sobre todo en países como México, por ejemplo, donde él está trabajando mucho, y para todos nuestros países latinoamericanos, las relaciones absolutamente asimétricas cuando hacemos nuestras relaciones de negocios con los países dominantes, con Europa, con Estados Unidos, tendemos a firmar tratados, por ejemplo, como este tratado tan difícil del Tratado de Libre Comercio, según el cual las mercancías circulan libremente, pero las personas no. Entonces, todo ese lenguaje que está, por no hablar de las relaciones desfavorables que debe haber dentro de ese tratado, digamos, unas relaciones de por sí asimétricas. Entonces, claro, Santiago es una persona que pone en primerísimo plano toda esta violencia laboral que existe en el mundo y que, tapada por este lenguaje edulcorante,
que tiende a hacernos pensar que el trabajo es necesario, que el trabajo dignifica, que la humildad lleva consigo la honestidad, o que el rico ha llegado al lugar donde ha llegado, pero digamos todos esos clichés sociales que circulan para mantenernos a todos en el lugar de la cadena que nos corresponde. Y sobre todo entender que el trabajo y la movilización humana son dos cosas que van juntas. La idea de la globalización y la idea de la movilidad como un valor. No, usted tiene que moverse, viajar por el mundo, trabajar aquí, ser una persona internacional, cuando en realidad la gente se mueve donde hay trabajo, por necesidad. Las migraciones no se dan por una necesidad de exotismo y universalidad. Para eso está el cable de televisión y uno ahí viaja. Entonces, de alguna manera, él pone siempre en primer plano esta relación política. Es el artista más profundamente político que hay, digamos, en lo contemporáneo. Rancière explica muy bien cómo funciona esta relación de la política y el arte, y un poco la diferencia que habría entre agarrar un camión, si yo soy Santiago Sierra, y trancar la autopista, cerrar la autopista para hablar del flujo de los capitales o de la movilidad humana o de cualquiera de estas cosas, y un grupo de manifestantes, aunque sean 20, que cierren la calle frente al Palacio de Justicia porque están en contra de... Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un movimiento social, una irrupción social, frente a estas mismas injusticias que plantea la obra de Sierra? Esa es una pregunta que dice, ¿dónde está el límite entre el movimiento social y el arte en este tipo de arte político? Entonces Rancière dice, bueno, los fines para empezar, ¿no? Es decir, una cosa no sustituye la otra. Cuando yo veo la obra de Santiago Sierra, entiendo perfectamente la diferencia entre eso y un montón de gente molesta frente al ayuntamiento. O sea, la diferencia es abismal. Y la incomodidad también es diferente. La incomodidad que nos genera a nosotros como espectadores, porque nos toca de una manera mucho más conflictiva, digamos, incluso la artística, que la política. Voy. Esta parte que dices, Tiziana, yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque hemos llegado a un momento en que el arte pareciera ser totalmente trivial. Es el momento en el que el arte se ha vuelto mercancía, que está en el mercado, que está en la oferta y la demanda. Creo que es uno de los momentos más conflictivos a nivel histórico, justamente porque salimos de este discurso de lo posmoderno, de la sensación del vacío, de la sensación del sinsentido, de la sensación de lo banal o trivial, el arte tratando de vender, de hacer dinero, de ser famosos. Y claro, en medio de eso nos encontramos de pronto con un artista que comienza a hacer un arte que primero es político, esto que mencionas, pero además es irónico en sí mismo, ¿no? Eso de pagarle a alguien 5 euros o 5 libras para que tenga un cartel que diga, por esto el artista va a ganar $75,000. Claro que hay una ironía total, ¿no? Pero claro, son los sistemas en los que estamos viviendo. A uno le pagan una miseria en un trabajo y claro, el dueño de la empresa gana millonadas de dinero. Ese es el juego del sistema capitalista. Lo extraño es que pareciera ser que todas las luchas sociales en los años 70, incluso en los 80, se lograron acallar y ya nadie dice nada. Las protestas quedaron silenciadas. Nadie se atreve a decir las cosas. Y aquí pareciera ser que este artista surge para evidenciarlo de una manera cruda, a veces demasiado cruda. No sé, esto de pagar, porque por cierto, en este tatuaje que hace a las prostitutas, él convoca a prostitutas que no quieran tatuarse, primero, que no tengan la intención de tatuarse, que por dinero estén dispuestas a tatuarse, hacerse una marca en la espalda así, una línea de 1,60 m, ¿no? Pero además él requiere que sean prostitutas adictas al crack,
y lo que les pagan es el equivalente a una grapa de crack, 17 euros. Claro, la crítica es terrible, ¿no? O sea, es casi les está pagando con droga. Lo terrible no es eso, su declaración posterior es peor. Pero si estas mujeres hacen sexo oral a cualquier desconocido por 15 euros, ¿cuál es el problema de que les paguen 17 por un tatuaje? Entonces, claro, también nos pone en este conflicto de lo moral, de lo ideológico, de lo político, la neoesclavitud, los nuevos sistemas de esclavitud en el mundo. Antes iban al África y traían los esclavos para que trabajen ahí obligados. Ahora los esclavos solitos se van a trabajar pagando y endeudándose aquí. Claro, hemos entrado en un juego de neoesclavitud. Esta invisibilidad además, ¿no? Porque van escondidos, los espaldas mojadas, metidos en camiones, metidos en cajas, escondidos para poder aspirar al sueño americano, al sueño europeo. De alguna forma estamos viviendo en estos conflictos todavía radicales, sumamente profundos, ¿no? Claro, el capitalismo aparentemente se volvió triunfador, se acabó el socialismo, cayó el muro de Berlín y el capitalismo se erige, pero el capitalismo nunca solucionó sus conflictos. Ahí está la pobreza, ahí está la miseria, ahí está la injusticia, ahí está la explotación, ahí está la degradación humana, ahí está. El arte complaciendo, ¿no? Vendiendo bien, siendo fama, haciendo fama, y entonces, claro, nos surge un artista que nos cachetea de alguna forma. ¿Qué es eso a veces, ¿no? Una cachetada en la cara, así. Creo que esa es la parte que a uno le molesta, ¿no? Es agresivo en ese sentido. Es como un despiértate, mira, esto está pasando. A ver, ya que... primero con lo que acabas de comentar de Santiago Sierra, con la crítica en arte. La crítica que quizá voy a hacer, que no soy crítico de arte ni nada, me parece que le han acallado al artista en España. En esa parte es perfecta porque yo he vivido esa sociedad, yo vengo de esa sociedad. Hace unos 4 años le dieron el Premio Nacional de Artes y lo rechazó también. Sí, pero... Es decir, que él la han acallado, pero es un síntoma, es simplemente un síntoma de la obra de arte. Ahora voy a hacer una crítica, pero no soy crítico de arte, no es mi visión. Dependiendo de la visión de lo que Santiago Sierra hizo en México o en Puerto Rico, ¿a quién está dirigido esa representación artística? ¿A qué visión va? ¿A la europea o a la latinoamericana? Es mi pregunta primero, ¿no? Es mi primera pregunta, porque son más drásticas las intervenciones que realiza en México, en Latinoamérica, con la suavidad que tratan las europeas. Bueno, hablamos de la raya de tatuaje o de quizás de pintarse el pelo, pero es de la sociedad discriminada. O sea, ¿cómo puede llamarse que él quiere hacer que la sociedad capitalista despierte utilizando las mismas herramientas que está utilizando? O sea, yo me siento un poco confundido en esa línea porque para mí, se está burlando de la misma gente y luego se lo quiere mostrar a la misma sociedad. No creo que sea burla, O sea, yo lo tomo así, pero o sea, yo digamos que utilizo la palabra burla, ¿no? O sea, que me golpea más a mí, como nacido en esta sociedad latinoamericana, de que se están aprovechando quizás de personas, pagándoles, porque yo también he trabajado por un sueldo, pero hay un arte social, de intervención social, que no le pagan para hacer esas intervenciones. Mujeres que muestran los pechos peleando por la dignidad femenina, o gente que se salpica sangre. O sea, yo voy a él que está utilizando el mismo medio que utiliza el capitalismo. Así es. Pero no, para mí no les va a llegar porque él se está convirtiendo en eso. O sea, para mí. Yo quiero responderte con la lectura que le hace justamente a Marx, ¿no? Sobre todo con el valor de la plusvalía y sobre todo con el valor de la plusvalía del trabajo de la persona migrante, y creo que aquí es donde está lo importante. ¿Por qué es importante los presos políticos? Porque hay unos que quedan presos y otros que migran, y el que migra es el que hace cosas. Yo me quedo con la obra que hizo en el sur, en Cádiz, al poner más de 1000 nichos representando a todos los migrantes que mueren en el Mediterráneo, y está hecho en España. Pero es liviana la carga emocional que te puede transmitir. Yo pienso... Porque inclusive no utilizó individuos.
¿cierto? Así es, O prohibirle la entrada a gente que tiene dinero. No, pero los migrantes fueron los que cavaron su fosa. Eso es. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, quizás en la sociedad española... o sea, ellos cavaron su propia tumba. O sea, que es el acto migratorio, fue el acto de... O sea, yo lo que te quiero decir es la intención del artista a ir a México y ponerlo en trabajadores, ponerlos sobre una sobrecarga de muro quizás, pero bueno, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Y pagarles y saber que van a sostener ese muro porque si no, no les van a pagar. En cambio, si hace esa misma representación en España, la van a dejar caer a la hora, perdón, la van a dejar caer al muro, lo hacen caer. Mira, o sea, pero no lo sé, porque España, digamos, ¿qué pasa con Europa? Que juega un poco al derecho de sangre, no te quiere dar el derecho de suelo, hay este italiano, el de Gomorra, o sea, Saviano. Hay un montón de intelectuales pensando un poco en estas situaciones migratorias, de estas colonias incluso, que teniendo una vida en el país, siendo tan ciudadanos como los demás, no tienen los derechos de ciudadanía, sobre todo Europa, que hacen hincapié en el derecho de sangre y no en el derecho de suelo, que están reflexionando sobre esos problemas. Ahora, no coincidiría tanto contigo en el hecho de que Santiago solo se dirige a una clase social. Yo creo que puede ser que yo me identifique más con una clase social a la que me siento más perteneciente y me indigno infinitamente la explotación del obrero, y que además hay una humillación, eso es explotación con humillación, y hay como un circo alrededor de eso. Entonces, claro, es absolutamente indignante, pero por otro lado también trabaja con el estrato social, digamos, dominante en varios sentidos. Primero, cuando él hace la exposición de la Bienal de Venecia, los que se quedan fuera, como si fueran un subsahariano, son los ministros, los cancilleres, los representantes de grandísimos museos, que por primera vez en su vida llega alguien de un estrato social bajo, como es el policía, dice: tú no puedes entrar. Pero es el ministro, porque además no habla, el ministro no habla, habla el asistente. O sea, el ministro no tiene por qué hablar, porque él es el ministro. Entonces el asistente dice: pero es el ministro. Sí, señora, pero el artista no le da la gana. O sea, claro, uno no siente la indignación porque pareciera que no hay dolor físico en esta representación, pero por supuesto que está hablándole al establishment. Cuando dentro de su propio país Sierra se permite decir que hay presos políticos a un país que le ha estado diciendo a Venezuela cuántos presos políticos tiene, no es porque a nadie le interese si los hay o no los hay en Venezuela, por ejemplo, sino que yo, como país dominante europeo perteneciente a un círculo, le puedo hablar al mundo, porque yo soy un ejemplo. Esa es la pregunta que le quería hacer. Entonces, claro, es sumamente polémico y está tocando un establishment político, social, de altas esferas, hablando de los discursos, porque probablemente a nosotros sí nos preocupen nuestros presos políticos en Venezuela o en España, pero evidentemente eso no es lo que está en discusión, sino que vamos a tocar ese establishment internacional, político, que alcahuetea, pone en sombra todas esas cosas de las que no se quiere hablar. Y sobre todo, ¿para quién fue un éxito esta censura? Para la galerista. Para el artista no ha sido un éxito. Ha sido para la galerista, que la ha vendido todo a los 5 minutos de empezar, y ella fue la que decidió censurarla. Porque es Elga Alvear, que es una gran curadora y mecenas y de todo lo que le pueda, galerista al fin y al cabo, la prepotencia de ella, ¿no? Y al final yo creo que también está haciendo, va a hacer jugar ahora la institución del arte en esta nueva forma de cómo entra el valor de la obra de arte, la plusvalía en el querer o poder. Yo creo que es un fracaso la censura para el artista, es decir, no creo que el artista esté cómodo, esté disfrutando y sienta que realmente su función de la obra haya conseguido cumplir en los parámetros que él explica su obra. Yo creo que justamente haberle censurado la obra y darle la razón de no puedes hablar de preso político porque no es legítimo,
eso le ha tocado, le ha hecho daño, le ha movido, creo. Pero es un excelente... Yo quisiera comentar algo. Sí, claro. Yo creo que aquí hay que entender algo más, ¿no? La problemática del sistema capitalista es global y tiene, claro, sus características locales, pero el problema es global. El sistema de explotación que se da es para el mundo entero y en todas partes hay pobres. Claro, tú pensarás España, Europa, Francia, ahí también hay gente pobre y hay gente que se muere de hambre. Muchas veces pueden ser incluso latinos, pero también africanos y seguramente muchos europeos mismos. O sea, claro, el problema de la explotación capitalista se da en el portero que tiene que estar 10, 12, 20 horas a veces parado cuidando algo que no es suyo. Ese sistema está en todas partes, lo está evidenciando a nivel global. No es solamente algo que suceda con los latinoamericanos. Sí, claro, yo sé que su trabajo se hace en México. Yo estuve en México cuando hizo su trabajo. A mí se me hacía sumamente conflictivo esta relación que creas con los que están participando con la obra y los que no están participando con la obra. Tuve la oportunidad de vivir 456 personas laborando y era impactante pensar solamente en el hecho de 456 personas metidas en un espacio como este, amontonados, muriéndose de calor, de sed, mientras afuera estaba el público tomando su vinito y sin tener en cuenta lo que estaba sucediendo, ¿sí? En esa relación, ¿no? Más allá de eso, la invisibilidad de la explotación es el problema. Ahí está el portero, ahí está el policía, ahí está toda esa gente que además hasta nos molesta, ¿no? Por las cosas que hace, o por cómo trabaja, o porque nos está pidiendo algo, o porque no nos deja pasar, o porque no nos deja salir. Que están cumpliendo un trabajo que es necesario para el sistema de producción y que muchas veces no cumple ningún papel. Pienso en la cajera de un banco contando un montón de dinero sin poder equivocarse todo el día, sin poder equivocarse, contando miles de dólares que no son suyos, que nunca va a disfrutar y por lo que le pagan un salario de miseria. Y eso aquí y allá, y en Venezuela, y en Cuba, y en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, la alienación, o sea, no estamos reflexionando sobre la alienación del trabajo, la estamos poniendo en primerísimo plano y por eso es tan perturbadora. Uno siempre dice, no, el trabajo es alienante, así es. Esto es la alienación. Pero normalmente era, perdón, o sea, la visión que le preguntaba yo era el uso del dinero para crear arte, porque ahora hay intervenciones sociales, artísticas, para mi parecer, hay muchas que quieren decir lo mismo y no han recurrido a ese elemento. Es lo primero que dijimos, no, lo que acude siempre no es a un lenguaje metafórico que te permita juntar dos ideas para darte esta tercera. Es un lenguaje directo. Además lo llamó minimalismo, dijo, lo mío, yo hago minimalismo, lo mío se ve de un solo golpe de ojo. Es decir, la forma y figura y todo lo ves. Ahora es el proceso mental que tú llegues a eso, y es lo que incomoda. Oye, incluso lo del dinero, yo me quedo pensando, ¿no? Manzoni decidió enlatar su mierda en unas latitas, hizo una serie de 90 latas y decidió venderlas al precio del gramo del oro en el mercado. Su obra no alcanzó el precio del gramo de oro, alcanzó el precio de 2 kilos de oro, 50.000 euros por cada lata. A eso se llegó a vender. Claro, yo me cuestiono si la obra de Manzoni hubiera tenido algún tipo de significado si no lograba meterla en el mercado. Porque el chiste de esa obra es que esté en el mercado, que cuestione ese proceso de producción, que cuestione el propio sistema capitalista. De lo contrario, no hubiera tenido ninguna significación. Yo me pongo a pensar, si esa cosa no fuera una cosa de la producción industrial, si fuera una pintura, si fuera una foto, si fuera un dibujo, ¿tendría el mismo valor? La cosa es por lo que es. De alguna forma es importante que en este caso lo haga para evidenciar lo que está criticando. Siempre será un problema ético, ¿no? ¿Se vale? Pues no lo sé. Yo no sé si alguno de nosotros pueda decir si sí o no. Nos cuestionaremos constantemente eso. ¿Se vale que para criticar algo recurras a hacer lo mismo? Pasó con Warhol y también pasa lo mismo. Yo me refiero a la visión quizás del arte francés,
español, italiano, comparado con los artistas que a lo mejor están aquí surgiendo, ¿no? Una cuestión así tan sencilla. Yo hago fotografía, ¿no? Porque... para que te escuches, si no estás haciendo lo mismo. Te invisibilizas al hablar sin micrófono. Hola. Mi pregunta era simplemente esa visión, ¿por qué tiene que ir? O sea, te lo resumo así para intentar explicarme a mí mismo lo que te estoy preguntando. ¿Por qué hace ese viaje Santiago Sierra a ejecutar ciertas intervenciones en México y por qué no las realiza en España como la que ha hecho ahora y lo han censurado? Además, en algo creo que todos los años censuran algo. No censura. O sea, hubo una censura hace 2 años de Franco metido en una nevera. O sea, siempre hay algo que censuran en algo. A mí me han censurado, yo en Madrid, no obra mía, sino obra que yo curaba. Entonces, no, la cuestión es la siguiente, de fotografía. ¿Por qué se va, por decirte recién, un español a Asia, por ahí, a hacer fotografía? Y se viene con una foto de niños que ve niños budistas, chinos, que ve en la calle andando, le hace una foto, la lleva y les pone en una galería, en un lugar, y esa foto la premia, ¿no? Pero sin embargo yo, o sea, es una visión, ¿no? Yo voy de aquí a España, hago una foto de un niño y me dicen, ¿cómo con los niños? No se puede hacer fotos a los niños. Sin embargo, al fotógrafo hizo una foto de un niño quizás en Latinoamérica, le dieron un premio, y yo lo sé por experiencia porque le dijo un amigo, yo es que a ese niño le di unas moneditas para que se me haga la foto, y yo no le puedo hacer una foto a un niño. Esa es la visión que te quería decir. Bueno, es inagotable la mercantilización del arte en muchos sentidos. Eso es lo que te quiero decir. No solamente en por qué esta obra vale 1.5A, sino también todas las implicaciones que el dinero puede tener alrededor de la construcción de la obra, del significado de la obra, de la realización de la obra, es decir, cómo se cruza el dinero. Creo que fue con los girasoles de Van Gogh que un artista, olvidé su origen, hizo el precio, digamos, con la misma cantidad de dinero de lo que costó hacer los girasoles, hizo un cuadro con las mismas delegaciones, etcétera, etcétera, con las monedas. Digamos, discutir sobre la mercantilización del arte, más cuando se trata del trabajo. El trabajo no dignifica al hombre, le da de comer. Entonces, digamos, el dinero tiene que ser un objeto y parte de la obra de arte, mucho más si es, digamos, una obra viva, como dice Norberto. Aquí no estamos hablando de performance, no estamos hablando de happening, estamos... Ahora es nuestra culpa, ¿no? Picasso lo decía, si es que me dan un libro en inglés, yo no lo entiendo porque no sé inglés, no es culpa del libro, es mi culpa que no sé inglés. Entonces, claro, tendré que asumir eso también, ¿no? Creo que un poco también estos debates que nos propusimos era en ese sentido, ¿no? Pues vamos a tratar de entender cosas, vamos a tratar de avanzar en este proceso de comprensión de obras, porque parte de la responsabilidad del arte contemporáneo está en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que confrontarnos, asumir, tratar de entender, dar significado, leer, enterarnos. Pues sí, claro, ¿sabes? No podemos ir desnudos y desvalidos frente a las obras de estos artistas porque se van a burlar de nosotros, se van a reír y lo van a hacer con todas las ganas. Pues creo que en parte es eso, ¿no? ¿Qué actitud tomo? ¿Pero por qué? ¿Por qué la asumo? ¿Cómo la asumo? ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo esta obra me está dando cosas? ¿Qué estoy haciendo con ellas? Entonces, por ahí vamos. Creo que es un poco la propuesta de hacer estas mesas, de continuar con estos análisis. Pues ha sido muy rico, ¿no? Se siente muy bien para comenzar este ciclo que va a durar 3 días. Vamos a estar hasta el sábado. Mañana tenemos a Spencer Tunick, desde sus inicios de propuesta de obra, entonces es muy interesante porque va toda su cuestión ideológica. Y tenemos además a Gabriel Orozco, y Gabriel Orozco es otro de los artistas problemáticos, es un mexicano que en México no lo reconocen, pero todo el mundo afuera habla de que es el más importante artista mexicano. Entonces ya desde ahí tenemos líos, ¿no? Y su obra pues
Ha sido una obra muy propositiva, muy conflictiva. Vamos a escuchar a Orozco en su proceso de creación, que creo que además es la parte interesante de estos documentales, ¿no? De alguna manera los artistas están hablando de su proceso, de cómo piensan, de cómo imaginan, de cómo entienden la cosa. Creo que esa es la parte que nos puede enriquecer también muchísimo, especialmente a quienes vienen de la Escuela de Artes, ¿no? Creo que eso puede ser muy, muy bueno para ustedes. Pues queremos agradecerles muchísimo a la Casa de la Cultura por haber colaborado en todo este proceso, ayudarnos a estar aquí. Estamos muy contentos. Esperamos que mañana venga más gente, ya que va a haber encuerados, dicen en México, muchos desnudos. El mundo al desnudo, pues el mundo enterito al desnudo, no apto para menores de edad. ¿Por qué no? Digo, los niños también ven desnudos, más que nosotros a veces. Entonces, por favor, vengan mañana, inviten gente, traigan más a ver si podemos reventar esto. Les agradecemos muchísimo, ¿sí? No, nosotros vamos a estar desnudos. Pues muchísimas gracias por haber venido, les agradecemos un montón. Así es, agradecíamos compartirles algo que era excelente y creo que no me equivoqué. Espero que hayan nutrido esas ganas de conocer, ¿sí? Que podamos compartir, que podamos hacernos de esto, ¿sí? Y poderlo plasmar de alguna manera. Y el día sábado, que vamos a estar hasta las 9, 1:30 de la tarde, podamos cerrarlo, no sé, ahí en la calle como unos desnudos. ¿No es cierto? Entonces agradecerles a ustedes, por favor, inviten a los amigos. Inviten a los amigos. Hacer cultura es difícil, pero si nos juntamos uno a uno, cumplimos nuestro rol, vamos a cambiar esta sociedad de la cultura. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y recuerden que mañana vamos a estar aquí puntualitas esperándoles. A ustedes muchísimas gracias, la generosidad para entregar este conocimiento.